Welcome. Here you will learn Spanish through stories, first with English subtitles, then with Spanish subtitles, and finally without subtitles, so you can test your learning. La historia comienza en las montañas nevadas, donde el viento aullaba y la nieve danzaba como confeti plateado. Era allí, en ese escenario mágico, donde Tony, un chico de 16 años, con gran determinación, soñaba con convertirse en una estrella del snowboard. Sus ojos brillaban como el reflejo del sol mientras se deslizaba por la nieve con su tabla de snowboard, cada vez más rápido. Día tras día, Tony dedicaba cada segundo libre a los entrenamientos. Con cada maniobra, con cada salto, se sentía más cerca de su objetivo. Sin embargo, no todos compartían su pasión. Sus padres, preocupados por los riesgos del deporte y la incertidumbre de una carrera profesional, intentaban disuadirlo. «Tony, hijo mío, es un deporte demasiado peligroso y vivir de esto es casi imposible», le decían con la voz cargada de preocupación. Pero Tony era terco y obstinado. Sabía que, para hacer realidad su sueño, necesitaba invertir mucho. Juntó cada centavo que ganaba cortando el césped en verano y entregando periódicos en invierno. Finalmente llegó el gran día. Con el dinero ganado con esfuerzo, compró una tabla de snowboard nueva, un modelo de última generación que parecía haber sido esculpido por los dioses de la nieve. Era la herramienta perfecta para pulir su talento y alcanzar vuelos más altos. La vida de Tony seguía un ritmo acelerado entre entrenamientos intensos y competiciones amateur, hasta que un día fatídico, durante un salto arriesgado, perdió el control y cayó mal. El dolor punzante en la pierna confirmó lo peor, una fractura que lo alejaría de las pistas durante meses. El mundo de Tony se derrumbó. Su sueño parecía haberse convertido en polvo, como la nieve seca que el viento arrastra. La recuperación fue lenta y dolorosa. Tony pasaba los días en casa, mirando por la ventana la nieve que tanto amaba. La frustración era tanta que llegó a considerar rendirse. Fue entonces cuando, en una conversación con un amigo, surgió una idea inusual. «¿Por qué no vendes tu tabla de snowboard? Ya que no puedes usarla, al menos sacas algo de dinero», sugirió el amigo. Tony dudó, pero la necesidad pudo más. Anunció la tabla de snowboard en internet y, para su sorpresa, recibió varias ofertas. Lo más increíble es que logró venderla por un precio incluso mayor al que había pagado. Ese pequeño golpe de suerte encendió una luz en la mente de Tony. ¿Y si pudiera transformar esa pasión en un negocio? A partir de ese día, Tony se sumergió en el mundo de los equipos de snowboard. Pasaba horas investigando modelos, marcas y precios. Negociaba con proveedores, buscaba oportunidades y revendía los productos con un margen de ganancia. Lo que comenzó como un pasatiempo pronto se transformó en un negocio serio. En poco tiempo, Tony abrió su primera tienda, un pequeño y acogedor espacio donde vendía tablas de snowboard, ropa y accesorios. Poco a poco, el negocio fue creciendo y expandiéndose. Tony contrató empleados, abrió nuevas sucursales y se convirtió en un empresario exitoso. El chico que soñaba con ser un atleta profesional ahora era un magnate del mundo del snowboard. Con el dinero que ganó, Tony podría haberse jubilado y vivido una vida de lujo. Pero nunca olvidó su pasión. Siguió practicando snowboard por diversión en su tiempo libre, con la misma alegría y entusiasmo de antes. La diferencia es que ahora ya no necesitaba preocuparse por competir o lesionarse. Podía simplemente disfrutar de la sensación de libertad y la belleza de la naturaleza. Y así, Tony demostró que el camino que planeamos
no siempre es el que nos lleva a la felicidad. A veces, la vida nos sorprende con giros inesperados, que nos abren puertas a oportunidades que jamás imaginaríamos. Lo importante es estar abierto a nuevas posibilidades, tener el coraje de cambiar de rumbo y nunca, jamás, renunciar a nuestros sueños. Al fin y al cabo, como dice el dicho, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. ¿Y quién sabe qué nos espera al otro lado de la ventana? Quizás una aventura aún más emocionante de lo que jamás nos atrevimos a soñar. La historia comienza en las montañas nevadas, donde el viento aullaba y la nieve danzaba como confeti plateado. Era allí, en ese escenario mágico, donde Tony, un chico de 16 años, con gran determinación, soñaba con convertirse en una estrella del snowboard. Sus ojos brillaban como el reflejo del sol mientras se deslizaba por la nieve con su tabla de snowboard, cada vez más rápido. Día tras día, Tony dedicaba cada segundo libre a los entrenamientos. Con cada maniobra, con cada salto, se sentía más cerca de su objetivo. Sin embargo, no todos compartían su pasión. Sus padres, preocupados por los riesgos del deporte y la incertidumbre de una carrera profesional, intentaban disuadirlo. «Tony, hijo mío, es un deporte demasiado peligroso y vivir de esto es casi imposible», le decían con la voz cargada de preocupación. Pero Tony era terco y obstinado. Sabía que, para hacer realidad su sueño, necesitaba invertir mucho. Juntó cada centavo que ganaba cortando el césped en verano y entregando periódicos en invierno. Finalmente llegó el gran día. Con el dinero ganado con esfuerzo, compró una tabla de snowboard nueva, un modelo de última generación que parecía haber sido esculpido por los dioses de la nieve. Era la herramienta perfecta para pulir su talento y alcanzar vuelos más altos. La vida de Tony seguía un ritmo acelerado entre entrenamientos intensos y competiciones amateur, hasta que un día fatídico, durante un salto arriesgado, perdió el control y cayó mal. El dolor punzante en la pierna confirmó lo peor, una fractura que lo alejaría de las pistas durante meses. El mundo de Tony se derrumbó. Su sueño parecía haberse convertido en polvo, como la nieve seca que el viento arrastra. La recuperación fue lenta y dolorosa. Tony pasaba los días en casa, mirando por la ventana la nieve que tanto amaba. La frustración era tanta que llegó a considerar rendirse. Fue entonces cuando, en una conversación con un amigo, surgió una idea inusual. ¿Por qué no vendes tu tabla de snowboard? Ya que no puedes usarla, al menos sacas algo de dinero, sugirió el amigo. Tony dudó, pero la necesidad pudo más. Anunció la tabla de snowboard en internet y, para su sorpresa, recibió varias ofertas. Lo más increíble es que logró venderla por un precio incluso mayor al que había pagado. Ese pequeño golpe de suerte encendió una luz en la mente de Tony. ¿Y si pudiera transformar esa pasión en un negocio? A partir de ese día, Tony se sumergió en el mundo de los equipos de snowboard. Pasaba horas investigando modelos, marcas y precios. Negociaba con proveedores, buscaba oportunidades y revendía los productos con un margen de ganancia. Lo que comenzó como un pasatiempo pronto se transformó en un negocio serio. En poco tiempo, Tony abrió su primera tienda, un pequeño y acogedor espacio donde vendía tablas de snowboard, ropa y accesorios. Poco a poco, el negocio fue creciendo y expandiéndose. Tony contrató empleados, abrió nuevas sucursales y se convirtió en un empresario exitoso. El chico que soñaba con ser un atleta profesional ahora era un magnate del mundo del snowboard. Con el dinero que ganó,
Tony podría haberse jubilado y vivido una vida de lujo, pero nunca olvidó su pasión. Siguió practicando snowboard por diversión en su tiempo libre, con la misma alegría y entusiasmo de antes. La diferencia es que ahora ya no necesitaba preocuparse por competir o lesionarse. Podía simplemente disfrutar de la sensación de libertad y la belleza de la naturaleza. Y así, Tony demostró que el camino que planeamos no siempre es el que nos lleva a la felicidad. A veces, la vida nos sorprende con giros inesperados, que nos abren puertas a oportunidades que jamás imaginaríamos. Lo importante es estar abierto a nuevas posibilidades, tener el coraje de cambiar de rumbo y nunca, jamás, renunciar a nuestros sueños. Al fin y al cabo, como dice el dicho, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. ¿Y quién sabe qué nos espera al otro lado de la ventana? Quizás una aventura aún más emocionante de lo que jamás nos atrevimos a soñar. La historia comienza en las montañas nevadas, donde el viento aullaba y la nieve danzaba como confeti plateado. Era allí, en ese escenario mágico, donde Tony, un chico de 16 años, con gran determinación, soñaba con convertirse en una estrella del snowboard. Sus ojos brillaban como el reflejo del sol mientras se deslizaba por la nieve con su tabla de snowboard, cada vez más rápido. Día tras día, Tony dedicaba cada segundo libre a los entrenamientos. Con cada maniobra, con cada salto, se sentía más cerca de su objetivo. Sin embargo, no todos compartían su pasión. Sus padres, preocupados por los riesgos del deporte y la incertidumbre de una carrera profesional, intentaban disuadirlo. Tony, hijo mío, es un deporte demasiado peligroso y vivir de esto es casi imposible, le decían con la voz cargada de preocupación. Pero Tony era terco y obstinado. Sabía que, para hacer realidad su sueño, necesitaba invertir mucho. Juntó cada centavo que ganaba cortando el césped en verano y entregando periódicos en invierno. Finalmente llegó el gran día. Con el dinero ganado con esfuerzo, compró una tabla de snowboard nueva, un modelo de última generación que parecía haber sido esculpido por los dioses de la nieve. Era la herramienta perfecta para pulir su talento y alcanzar vuelos más altos. La vida de Tony seguía un ritmo acelerado entre entrenamientos intensos y competiciones amateur, hasta que un día fatídico, durante un salto arriesgado, perdió el control y cayó mal. El dolor punzante en la pierna confirmó lo peor, una fractura que lo alejaría de las pistas durante meses. El mundo de Tony se derrumbó. Su sueño parecía haberse convertido en polvo, como la nieve seca que el viento arrastra. La recuperación fue lenta y dolorosa. Tony pasaba los días en casa, mirando por la ventana la nieve que tanto amaba. La frustración era tanta que llegó a considerar rendirse. Fue entonces cuando, en una conversación con un amigo, surgió una idea inusual. ¿Por qué no vendes tu tabla de snowboard? Ya que no puedes usarla, al menos sacas algo de dinero, sugirió el amigo. Tony dudó, pero la necesidad pudo más. Anunció la tabla de snowboard en internet y, para su sorpresa, recibió varias ofertas. Lo más increíble es que logró venderla por un precio incluso mayor al que había pagado. Ese pequeño golpe de suerte encendió una luz en la mente de Tony. ¿Y si pudiera transformar esa pasión en un negocio? A partir de ese día, Tony se sumergió en el mundo de los equipos de snowboard. Pasaba horas investigando modelos, marcas y precios. Negociaba con proveedores, buscaba oportunidades y revendía los productos con un margen de ganancia. Lo que comenzó como un pasatiempo pronto se transformó
en un negocio serio. En poco tiempo, Tony abrió su primera tienda, un pequeño y acogedor espacio donde vendía tablas de snowboard, ropa y accesorios. Poco a poco, el negocio fue creciendo y expandiéndose. Tony contrató empleados, abrió nuevas sucursales y se convirtió en un empresario exitoso. El chico que soñaba con ser un atleta profesional ahora era un magnate del mundo del snowboard. Con el dinero que ganó, Tony podría haberse jubilado y vivido una vida de lujo, pero nunca olvidó su pasión. Siguió practicando snowboard por diversión en su tiempo libre, con la misma alegría y entusiasmo de antes. La diferencia es que ahora ya no necesitaba preocuparse por competir o lesionarse. Podía simplemente disfrutar de la sensación de libertad y la belleza de la naturaleza. Y así, Tony demostró que el camino que planeamos no siempre es el que nos lleva a la felicidad. A veces, la vida nos sorprende con giros inesperados, que nos abren puertas a oportunidades que jamás imaginaríamos. Lo importante es estar abierto a nuevas posibilidades, tener el coraje de cambiar de rumbo y nunca, jamás, renunciar a nuestros sueños. Al fin y al cabo, como dice el dicho, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. ¿Y quién sabe qué nos espera al otro lado de la ventana? Quizás una aventura aún más emocionante de lo que jamás nos atrevimos a soñar. If this story helped you with your Spanish, subscribe to the channel and press the bell to receive notifications of the next stories. See you soon!